¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, un gusto poder una vez más reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, nos alegramos de tener a Eunice y a Carlos, que hacía tiempo que no aparecía por aquí. Y nada, sean todos bienvenidos y vamos a hablar en esta mañana de la encarnación del Verbo. Ya hemos visto en esta asignatura, hemos visto la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, y también el pastor Samuel Pérez Millos nos dio una clase de la unión hipostática. Tuvimos el privilegio de tener una clase con él. Es un hombre de Dios, pero también es un gran erudito en el tema. Y hoy vamos a ver este tema tan importante y nos vamos a acercar con temor y temblor. Eso implica respeto, ¿verdad? Porque es un tema sumamente importante y sublime. Encarnación del Verbo de Dios. Os invito a una lectura en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, un texto que creo que todos conocemos de memoria, o deberíamos conocerlo de memoria. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Notar lo que expresa en este texto el apóstol San Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. A la luz de este texto paulino, podemos ver, estimados hermanos, que Dios, el Padre, envió a su Hijo en un momento determinado en su voluntad soberana. No es que el Hijo de Dios vino a este mundo por casualidad ni por accidente, sino que el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, se encarnó y vino a este mundo en el momento determinado, en el plan eterno diseñado por el Dios Padre. Es cierto que todo lo que tiene que ver con el plan de salvación y la obra salvífica es obra del Dios Trino. Sin embargo, cuando se estudia un poquito más a fondo el tema de la Trinidad, lo que los especialistas, teólogos llaman Trinidad económica, es un término teológico que expresa una verdad bíblica. Cuando hablamos de Trinidad económica, estamos hablando de cómo actúa cada persona divina en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salvación del hombre. Es cierto que las tres personas de la Trinidad están involucradas en el plan de salvación, porque son uno, un solo Dios, vivo y verdadero. Sin embargo, cuando se estudia Biblia y teología, nos damos cuenta, estimados hermanos y hermanas, que cada persona divina tiene un rol dentro del plan de salvación. Por ejemplo, el Padre es el que principalmente diseña un plan salvífico, aunque evidentemente en ese plan también están el Hijo y el Espíritu Santo. Pero principalmente podemos decir que el Padre es quien diseña ese plan de salvación. El Hijo lo ejecuta en un momento determinado en el tiempo de los hombres, en la historia humana, en una cruz, muriendo en favor y ocupando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del pecado y la condenación. Pero el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación, ¿verdad?, que el Padre planeó, que Cristo ejecutó, ¿verdad?, y el Espíritu Santo aplica a todo aquel que pone su fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Por tanto, en esa Trinidad
económica, que los teólogos llaman, vemos cómo el Padre envía al Hijo en un momento determinado en su sola potestad, en el momento determinado por el Dios soberano. Ahora, cuando analizamos un poco la historia, vemos que Dios en su soberanía, porque recordemos, estimados hermanos, que Dios es el soberano, el único soberano. Y Él conduce la historia. Él guía los hilos de la historia para cumplir su plan eterno. Y vemos de que, de alguna forma, Dios en su soberanía condujo los hilos de la historia para preparar el escenario de la historia humana, para que todo estuviese preparado para la llegada, para la irrupción del Verbo eterno de Dios a este mundo. Hubo ciertos acontecimientos que se llevaron a cabo antes de que Cristo, el Verbo de Dios, viniera a este mundo. Y quiero señalar dos cosas importantes de pasada. En primer lugar, encontramos la cultura griega. La cultura griega. Todos sabemos de que allá por el año 356, siglo IV antes de Cristo, nació este gran personaje, esta gran figura de la historia, Alejandro Magno. Alejandro Magno, quien era hijo de Felipe II, rey de Macedonia. Según la historia, Alejandro Magno estudió a la edad de 14 años bajo la tutela del gran pensador y filósofo Aristóteles. Estudió filosofía, literatura y se preparó en política. Al estudiar filosofía, pues cuenta la historia que se enamoró del pensamiento y de la cultura griega. A la edad de unos 20 años fue constituido rey de Macedonia. Su padre murió y él ocupó el lugar de su padre. En ese momento, a la edad de 20 años, comenzó a conquistar prácticamente el mundo antes conocido. Derrotó a los persas, a Darío III, se apoderó de la capital, Persépolis, conquistó Egipto y se fundó en su honor la gran ciudad de Alejandría, donde se tradujo las escrituras hebreas al griego, la Septuaginta. Ahora, Alejandro, con 20 años, comenzó a conquistar prácticamente el mundo antes conocido, conquistó parte de Asia, Egipto, Babilonia, Siria. También se apoderó de la tierra sagrada de los judíos, la tierra de Israel, la tierra de la Palestina. Y una de las cosas que se propuso Alejandro Magno fue helenizar sus dominios, es decir, llevar la cultura, el pensamiento, la filosofía y especialmente el idioma de los griegos por el mundo que él iba conquistando y dominando. Antes de Alejandro Magno existían varios dialectos del griego. Por ejemplo, el griego dórico, el jónico, el ático. El ático creo que se hablaba en Atenas y era un griego muy refinado, casi que griego clásico, en el cual escribían Platón, Aristóteles y otros pensadores griegos. Sin embargo, cuenta la historia que en las filas del ejército de Alejandro Magno surgió el griego koiné. En las filas del ejército de Alejandro Magno habían personas de diferentes regiones que hablaban diferentes dialectos del griego. Unos hablarían el dórico, otro el jónico, el ático, etc. Pero en las filas de Alejandro Magno se forjó otro aspecto del griego, que es lo que conocemos como el griego koiné, el griego común. Alejandro Magno, como hemos dicho, introdujo el idioma de los griegos en ese mundo de aquel contexto. De forma que ya en el siglo I, cuando Cristo ha venido al mundo, ¿sí?, prácticamente casi todo el mundo conocía, valga la redundancia, dicho idioma. Prácticamente casi todos los pueblos, aunque tenían sus propios idiomas y dialectos propios de su región, sin embargo casi todos, o gran parte,
conocía el idioma griego que Alejandro Magno introdujo en el siglo IV. El griego vino a ser la lengua franca, como hoy sería el inglés, ¿verdad? En muchos sitios. Ahora, esto que parece que no tiene nada que ver con la encarnación del verbo, ¿verdad? Aparentemente es historia. Tiene que ver mucho, porque vemos cómo Dios actuó en soberanía guiando la historia con un propósito especial. Cuando Cristo ascendió a los cielos, después de morir y resucitar, sus discípulos podían predicar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo con la gran comisión, porque todos o casi todos conocían el griego. Gracias al idioma griego que Alejandro Magno introdujo, el Evangelio se pudo extender, no solamente en Judea, o Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. El Nuevo Testamento. Es interesante que el Nuevo Testamento, todos los escritores neotestamentarios son hebreos, excepto uno, que es Lucas, que era gentil, no era judío. Sin embargo, ¿cómo es posible, en términos así, que todos los judíos que escriben el Nuevo Testamento escriban en griego y no en hebreo, o en arameo, que es la lengua que más dominan? Bueno, escribieron en griego. Ahí vemos la intervención soberana de Dios. Guió a los autores humanos que él escogió para escribir en griego. De manera que todos podían leer, o gran parte del mundo conocido podía leer las escrituras porque estaban en el idioma griego. De así conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, conocer lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Ahí vemos un dato importante que a veces pasa desapercibido, pero ahí vemos a Dios actuando, llevando a cabo su plan en esta historia. Otro dato importante es la Pax Romana. La Pax Romana. Allá por el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Palestina. Y ahora Palestina venía a formar parte del Imperio Romano. Ahora el pueblo hebreo estaba bajo la autoridad y el gobierno de los romanos. Con la llegada del Imperio Romano se estableció lo que los historiadores llaman la Pax Romana, es decir, la paz romana. La paz romana se extiende desde el 30 a.C. hasta el 180 después de Cristo. Un largo periodo de siglos. En ese periodo de paz romana hubo paz prácticamente en todo el Imperio Romano. Podían haber guerrillas, pero no eran guerras como hubo en otros tiempos, donde diferentes civilizaciones se enfrentaban de una forma bélica y tremenda. No había guerras en ese sentido. Había paz en el Imperio Romano. Además, con la llegada del Imperio Romano, no solamente se introdujo esta paz romana, sino que además los romanos eran expertos constructores de carreteras de aquella época, en términos antiguos. De forma que en el siglo I había muchas vías, la vía Aurelia, ¿verdad?, la vía Augusta, muchas vías que llevaban desde Roma, la metrópolis del imperio, hasta cualquier punto geográfico del vasto imperio romano. No sé si se da cuenta que en todos estos acontecimientos vemos la mano soberana de Dios. Pues cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, pudo predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del reino, sin mucha dificultad. Es cierto que tenía opositores, los fariseos, los saduceos y otras sectas del judaísmo se oponían a su mensaje. Sin embargo, pudo predicar el Evangelio del reino a los hombres, porque había cierta paz en el imperio. Palestina pertenecía al Imperio Romano. Por tanto, hubo paz y además se podía predicar el Evangelio. Cuando Cristo ascendió a los cielos, se pudo predicar a todas las naciones en el idioma griego. Los apóstoles, los primeros misioneros, tenían cierta facilidad, entre comillas,
para llevar el mensaje de salvación por todo el imperio. Había paz en el imperio, se podía caminar, entre comillas, porque siempre había salteadores y ladrones, pero había paz. Se podían mover las personas para predicar el Evangelio y además podían transmitir el santo Evangelio de Cristo en un idioma inteligible, en un idioma que todo el mundo podía oír y entender. Fue en este momento de la historia cuando el Verbo irrumpió en el mundo, cuando nuestro Salvador vino a este mundo para buscar al hombre caído y perdido. Teniendo en cuenta este panorama histórico, os invito al prólogo del Evangelio según Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y después saltamos al versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así la Sagrada Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hasta ahí, en primer lugar. El apóstol San Juan presenta a Cristo de una forma única en toda la Sagrada Escritura. Recordemos que cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Cristo desde una perspectiva diferente, pero cuando analizamos las 4 perspectivas de estos 4 autores sagrados, vemos un cuadro armonioso. Es como un cuadro que tiene 4 formas de ver al personaje. Sin embargo, tenemos un cuadro completo y armonioso de la persona y obra de Cristo. Todos sabemos de que Mateo escribe para una audiencia judía, allá por la década de los 60, y escribe con un propósito apologético, es decir, defender la verdad de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por esta razón comienza Mateo en su capítulo 1 con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es curioso notar que tanto a Abraham como a David, Dios prometió a ambos que de ellos vendría el Mesías prometido. Por tanto, Mateo lo presenta como el rey Mesías. El evangelista Marcos presenta a Cristo como el siervo del Señor, el siervo de Yahvé, que viene a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, que viene a este mundo para solidarizarse con el género humano y traer verdadera salvación. Pero el apóstol Juan es el que más profundiza en la cristología. Evidentemente fue el autor que más tarde escribió. Los 3 evangelios, los evangelios sinópticos, se escribieron en la década de los 50 y 60, no más tarde. Sin embargo, Juan escribe en la década de los 90, ya a finales del siglo I, casi a principios del siglo II. Y él presenta a Cristo de una forma única en la Biblia, como el Verbo de Dios, como el Verbo encarnado, como el Logos. Juan utiliza el término Logos. El término Logos es un vocablo griego que todos sabemos que significa palabra. Ahora, es interesante que Juan toma este término de la filosofía para explicar verdades teológicas. Los filósofos de la antigüedad ya hablaban del Logos. Hubo un filósofo llamado Heráclito de Éfeso en el siglo VI a.C., precisamente en Éfeso, donde se escribió el Evangelio según Juan. Este Heráclito de Éfeso, filósofo, decía de que el Logos era la razón que mantenía en orden el universo. Que el Logos era lo que daba capacidad al ser humano para razonar y tener conciencia. También cuando llegan los estoicos, en el siglo IV, toman y adoptan esta misma idea, de que el Logos es el que ha ordenado todas las cosas. Pues cuando Juan escribe su Evangelio, a finales del siglo I, la Iglesia estaba compuesta
de judíos y gentiles. Al principio, la Iglesia, en sus comienzos, la gran mayoría eran judíos, pero ya para finales del siglo I, la Iglesia estaba compuesta ya, bien estructurada, de judíos por un lado y gentiles. Y el apóstol Juan, por tanto, escribe para dos trasfondos culturales distintos, pero los dos trasfondos, tanto el griego como el judío, estaban familiarizados con el logos, con la palabra, ¿verdad? Para el pensamiento judío, por ejemplo, la palabra, el logos, la palabra, era el agente creador. Salmo 33:6. Dice que el Señor, por su palabra, ¿verdad?, creó todas las cosas. Sin embargo, para los filósofos, el logos era el ordenador del cosmos, algo abstracto, pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, presenta al Verbo como una persona divina. Es decir, el Verbo, el logos, es Dios manifestado en carne. Voy a citar al rector del CEIBI, donde hemos estudiado, el José Manuel Díaz Llanes, dice lo siguiente acerca de esto. Para Filón, el logos es la ley racional del universo, el principio moderador y ordenador del mundo. Para el cuarto evangelio, para Juan, el logos es una persona histórica que vive en compañía de sus parientes y amigos. Es el Hijo de Dios encarnado, el unigénito del Padre que se hizo carne y habitó entre nosotros. Real y personalmente virtud y sabiduría del Padre. En el versículo 1 que hemos leído, vemos que se presenta la preexistencia del Verbo. En el principio era el Verbo. Este principio, estimados hermanos, no se refiere al principio que aparece en Génesis, capítulo 1, sino a un tiempo anterior al comienzo de la creación y del tiempo. Un autor llamado Raymond Brown expresa lo siguiente, hablando de este principio. No se trata, como en Génesis, del principio de la creación, ya que ésta aparece en el versículo 3, cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas. Dice, el principio, en Juan, se refiere más bien al periodo anterior a la creación. Designa, en sentido más cualitativo que temporal, la esfera de Dios. Este principio es un principio que no tiene que ver con Génesis 1. Tiene que ver con la eternidad. En tiempos de los padres de la Iglesia, en la patrística, ellos usaban un término que es el término pericóresis. Es un término que significa danza en derredor. Es como si las tres personas estuviesen danzando en íntima comunión. ¿Sí? Un término que intenta indicar la eterna e infinita circulación de la vida divina del Padre al Hijo y de ambos al Espíritu. Las tres personas de la Trinidad estaban en íntima comunión, en perfecta comunión. En el principio era el Verbo. Y esta tesis joánica, esta tesis del apóstol Juan, es que Jesucristo, el Verbo, el Logos, ya existía como Dios desde la eternidad. Ahora, el prólogo del Evangelio según Juan es uno de los textos más importantes de la cristología bíblica. Un autor llamado Miguel Rodríguez Ruiz señala que el prólogo de San Juan es uno de los textos más importantes de todo el Nuevo Testamento. También destaca que esa expresión, el Logos se ha hecho carne, es lo más peculiar y característico de la teología cristiana. El prólogo de Juan cubre el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Es uno de los textos neotestamentarios que más influencia ha tenido no solamente en el pensamiento de la teología, sino también en el campo de la teología en el mundo occidental. Algunos grandes padres de la Iglesia como Orígenes de Alejandría, Atanasio, San Agustín de Hipona, el gran campeón, el gran campeón de la fe nicea fue Atanasio.
Él trató, ¿verdad?, también profundamente de la cristología. Pues estos padres de la Iglesia, Atanasio, Orígenes, Agustín de Hipona, otras figuras del medioevo, de la Edad Media, como Juan Escoto, Tomás de Aquino, incluso grandes filósofos alemanes como Hegel y otros, se ocuparon en su tiempo de analizar el prólogo del Evangelio según Juan. O sea, vemos que el prólogo de Juan ha sido de gran interés no solamente para los teólogos y cristianos de los primeros siglos, sino también para pensadores y filósofos que no eran cristianos, pero veían tanta riqueza en este prólogo que lo investigaron, analizaron. Y ahora sí, leemos el versículo 14 y vamos entrando en materia. Versículo 14 es un texto sumamente sublime. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sublime texto de la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, definamos la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es el tema que hoy nos ocupa. Yo lo defino, siempre lo he definido así. Desde que comencé a estudiar la cristología, lo tengo así apuntado y así me lo quedo. La encarnación del verbo es el acontecimiento por el cual el verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. No confundamos el término encarnación con reencarnación. Es un término del hinduismo y el budismo y otras religiones. La encarnación del verbo es el acontecimiento por el cual la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo de Dios, se hizo hombre semejante a nosotros. No igual a nosotros, cuidado, semejante a nosotros. Porque Él es impecable. Nosotros somos seres caídos y pecadores. Se hizo semejante a nosotros, como dice el apóstol Pablo, pero excepto el pecado. Como ya hemos señalado, Cristo es impecable. Él es el hombre ideal, el hombre con mayúsculas. El Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, asumió una naturaleza humana. Ojo, el otro día escuché una canción, un coro, es precioso el coro, pero cuando escuché eso, ya dejó de gustarme. Decía que Dios se hizo persona. Eso suena más bien a herejía. Y si no a herejía, es una tergiversación de lo que la teología y la escritura nos enseña. El verbo no tomó una persona. Porque entonces tendría razón este hereje llamado Nestorio, que decía que Cristo tiene dos naturalezas, pero también dos personas, una persona divina y una persona humana. Eso es una falsa doctrina. Y fue condenado por la Iglesia en los concilios como herejía. En Cristo solo hay una sola persona, la persona del Verbo, con dos naturalezas distintas pero unidas perfectamente, ¿verdad? Naturaleza divina y naturaleza humana. Cristo, el Verbo de Dios, cuando se encarnó, no asumió una persona. De hecho, como ya vimos, la naturaleza humana de Cristo es impersonal. Es decir, el Verbo no asumió una persona. Esa naturaleza humana que él asumió carecía de personalidad. Son cosas un poco complejas que yo tampoco lo entiendo, pero lo he leído y intento entenderlo. Él asume una naturaleza humana, no una persona humana. Esa naturaleza humana estaba unida a la persona del Verbo de Dios. Nosotros somos seres humanos y tenemos naturaleza humana, pero también tenemos una persona humana, que soy yo, el yo.
Cristo, cuando asume, el Verbo cuando asume la naturaleza humana, no tiene persona esa naturaleza humana. Si no sería una persona humana, diferente al Señor. Asume una naturaleza humana, ¿verdad? Y esa naturaleza humana es, como dicen los grandes hombres de Dios, estudiosos, impersonal. No es impersonal, es impersonal porque viene a formar parte, ¿verdad? La persona del Verbo asume esa naturaleza humana. Existe, por tanto, en esa persona del Verbo. Ahora, cuando el apóstol expresa en el versículo 14 esas palabras, ya que el Verbo fue hecho carne, Juan utiliza un verbo griego que es el verbo egéneto. Es importante, el verbo egéneto, tal cual suena, egéneto. Lleva la idea, este verbo, de lo siguiente: y aquel verbo llegó a ser, o aquel verbo vino a ser. Esa es la idea del texto griego, del verbo griego que usa Juan. Llegó a ser o vino a ser. Por tanto, podemos traducirlo: aquel verbo llegó a ser o vino a ser carne. Ahora, la palabra carne, hay que hacer también un análisis, porque la palabra carne tiene diferentes connotaciones en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. La palabra carne a veces, muy pocas veces, hace referencia al cuerpo físico. A veces, ¿sí? A veces hace referencia al cuerpo físico. Otras veces, por ejemplo, recuerdo en Génesis, dice que toda carne se contaminó por el pecado, ¿no? En tiempos de Noé. Toda carne, hay carne, tiene que ver con la persona entera. Toda carne, o sea, los seres humanos, ¿sí? Por tanto, vemos de que hay varios matices. En Génesis, por ejemplo, habla de las personas, de los seres humanos que se corrompieron por el pecado. Toda carne se corrompió, claro, los seres humanos se corrompieron. A veces se habla de carne en sentido de cuerpo físico, sin más. Pero otras veces, yo diría muy especialmente en los escritos del apóstol Pablo, el término carne hace referencia muchas veces a esa naturaleza caída del hombre. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, presenta una lucha por la santidad entre el espíritu, la vida del espíritu y la vida en la carne. La carne tiene que ver con todo lo que somos o todo lo que éramos en Adán, esa naturaleza caída, corrompida, que se opone a la vida del espíritu. Pero aquí, en este capítulo 1, versículo 14, la palabra carne tiene otro matiz, otro sentido. No se refiere simplemente a un cuerpo humano, sino que hace referencia a la naturaleza humana entera. Hace referencia a la naturaleza humana completa y entera. Es decir, cuando Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, lo que Juan está expresando no está expresando que tomó un cuerpo, porque no solamente tomó un cuerpo, ¿sí? A veces decimos, no, él tomó cuerpo. Hay que expresarlo un poquito más específico. No solamente tomó un cuerpo, asumió una naturaleza humana entera, completa. Y por tanto Cristo tenía cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Por tanto, cuando Juan dice que aquel verbo fue hecho carne, lo que está expresando Juan es que el verbo, quien es Dios eterno, llegó a ser verdadero hombre. Esa es la idea que el apóstol Juan transmite. El verbo eterno, quien es Dios, llegó a ser verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, este es el gran misterio de la piedad, como expresa el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, esta doctrina yo creo que merece más que un análisis exhaustivo, merece adoración. A veces intentamos hacer un estudio muy profundo de estas doctrinas tan sublimes, pero merece más adoración
que investigación. Esta doctrina es más digna de adoración que de investigación. Es un misterio para nosotros también. Es algo tan sublime que nuestra mente humana no puede llegar a comprender en toda su dimensión que Dios mismo, Dios eterno, Dios soberano, Dios omnipotente, Dios creador de todo cuanto existe, en un momento determinado, en el plan soteriológico, se hace hombre semejante a cada uno de nosotros. Y Él asume esa naturaleza humana con todo lo que ello implica. Limitación, ¿verdad? Padecer lo que padecemos en este mundo, dolor, sufrimiento, angustia, tentación. Tremendo. El elemento esencial que subyace en este himno, porque esto es un himno al Logos de Dios, el elemento constitutivo es la venida de Dios a los suyos. El Logos eterno se encarna y se aproxima en amor infinito al hombre caído. Dice Eric Sauer, creo que Carlos tiene todos los libros de Eric Sauer, un autor poco leído, pero creo que es digno de leer sus libros. En su libro, en su obra El triunfo del crucificado, Eric Sauer escribe lo siguiente acerca de la encarnación del Verbo. Dice, fue entonces que se realizó el sublime hecho más allá de la comprensión del hombre. El Hijo de Dios dejó el esplendor del cielo para hacerse realmente hombre. En la encarnación, el Hijo, sin mengua de su deidad absoluta, entró en los límites del tiempo y del espacio que corresponden a la criatura. La encarnación del Hijo de Dios descubre el fundamento divino de cuanto existe, pues el Señor y soberano de toda la historia se designa a entrar Él mismo en las páginas de la historia. Tremendas palabras. El Señor de señores, Rey de reyes, Dios soberano, se digna a entrar en esta historia, a la cual nosotros somos parte esencial de ella, Él mismo para entrar en esta historia, en las páginas de esta historia. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es muy interesante. Habitó entre nosotros. Literalmente significa acampó. Y aquel Verbo acampó. Montó su tienda de campaña. Esa es la idea del texto. Y esto nos recuerda a lo siguiente. Todos sabemos de que allá por el siglo XV antes de Cristo, 1400 y pico antes de Cristo, Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Eso está en Éxodo capítulo 25 al 40. Ahí se describe cómo Dios manda construir el tabernáculo y vemos a ciertos hombres con la sabiduría que Dios le otorgó construir los materiales del tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Sí? Dios estaba con su pueblo habitando en esa tienda de campaña. Pero hace 2000 años aproximadamente, alrededor de 20 siglos, Dios el Hijo plantó su tienda de campaña en medio de los hombres y vino a identificarse con los pecadores. Y vino a ser nuestro representante y sustituto. Habitó entre nosotros, pecadores, disculpen, pero es la realidad, pecadores miserables, hombres rebeldes que le habíamos dado la espalda. Este es el gran misterio de la piedad. Ahora, vamos a ver un tema y hacemos un parón si os parece. Son las 12. Denme 5 minutos.
¿Quién se encarnó? Una pregunta, bueno, parece una pregunta casi que inútil, ¿no? Pero no, porque hay confusión en muchos sitios. ¿Quién se encarnó? Recordemos de que Dios existe en tres personas. ¿Sí? Es un ser con una esencia, una naturaleza, tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo tampoco es ni el Padre ni el Hijo. ¿Sí? Las tres personas de la Trinidad son coiguales. Cuando decimos que son coiguales, estamos afirmando que poseen los mismos atributos divinos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es soberano, al igual lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son eternas, son coeternas, siempre han existido. Las tres personas son coeternas, son eternas, son consubstanciales, participan de la misma esencia y naturaleza divina. Ahora bien, cuando decimos que Dios se encarnó, tenemos que ser más específicos, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No se encarnó la Trinidad. Cuando decimos que Dios se encarnó, alguno puede pensar que las tres personas de la Trinidad se encarnaron. Pero esto es algo antibíblico, es una falsa doctrina. No se encarnó el Padre, lo cual sería patripasionismo. El patripasionismo es una herejía del siglo II que decía de que el Padre sufrió la pasión, como que el Padre fue crucificado. ¿Sí? Es una herejía. No fue crucificado el Padre, no fue crucificado el Hijo. Perdón, el Hijo fue crucificado. No fue crucificado el Espíritu Santo. El Hijo se encarnó. Fue el Hijo de Dios. No el Padre, no el Espíritu Santo. Se encarnó el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios. Cuando me equivoco en estas cosas, me pongo muy nervioso. Son temas tan... Hay que ser muy preciso en todas las doctrinas, pero en esta aún más. Porque cualquier palabra no tan bien dicha, podemos caer en una herejía. Y esto me pone muy nervioso. Voy a decir algo también importante. A veces, en el mundo cristiano evangélico, se ora mal. A veces he escuchado a personas decir, Padre, gracias porque diste tu vida por mí, te entregaste por mí, derramaste tu sangre. Eso es patripasionismo, es una falsa doctrina. Yo sé que a veces se dice sin maldad. Creo que en casi todos los sitios, excepto en las sectas, se dice sin maldad y sin conocimiento de lo que esto implica. Pero es una herejía. Tenemos que ser precisos en el lenguaje bíblico. El Padre no se entregó por nosotros, fue el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Tenemos que orar al Padre en el nombre del Hijo. Y dar gracias al Padre porque envió a su Hijo para redimirnos del pecado. Ahora, aunque no se encarnó el Padre ni el Espíritu Santo, sino que se encarnó el Hijo de Dios, si bien las tres personas divinas intervinieron en la encarnación. Vemos en Gálatas 4:4 que el Padre envió al Hijo. ¿Quién envía al Hijo? El Padre. A veces, en algunos sectores, se ha visto al Padre como alguien malo, ¿verdad? Que pide el castigo de su Hijo y está enfadado con las personas. Y se ve como que el Hijo es el bueno que viene a rescatarnos, pero el Padre no. El Padre es un juez severo. Eso es una idea también antibíblica. Es cierto de que Dios es santo y justo,
aborrece el pecado y castiga el pecado. Pero recordemos de que es Dios quien decide salvar al hombre. El Padre. Es Dios el Padre quien decide, quien determina salvar al hombre. El texto más sencillo de todos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que dio a su Hijo. Es el Padre quien ama al mundo y envía a su Hijo. Es el Padre quien determina enviar al Hijo para salvar al ser humano. Ahí vemos el amor infinito de Dios el Padre. ¿Sí? Por tanto, vemos esa intervención trinitaria en el plan de salvación y en lo que tiene que ver con la encarnación del Verbo. El Padre envía al Hijo, ¿sí? El Espíritu Santo obra soberanamente y milagrosamente en la concepción, en el engendramiento de Jesús, ¿verdad? Mateo 1:20, Lucas 1:35. Vamos a leer Lucas 1:35. Creo que todos lo sabemos bien, pero veamos cómo el Espíritu Santo de Dios también actúa en la encarnación del Verbo. Evangelio según Lucas, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 31 hasta el 35. Lucas 1, versículos 31 al 35. Dice así la palabra de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos, por tanto, que el Espíritu Santo tiene una parte importante en ese acontecimiento de la encarnación del Verbo. También en Mateo capítulo 1, versículo 20, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20, leemos lo siguiente. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, el Espíritu Santo tuvo una parte importante en lo relacionado con el engendramiento, en la concepción, ¿verdad? Vemos, por tanto, que hay una obra conjunta de la Trinidad en la encarnación. El Padre envía, el Espíritu Santo interviene en la concepción, pero quien se encarna es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Son las 12:10, vamos a dejarlo hasta aquí. Después seguiremos con este tema tan importante.